El sonido alegre de la música resonaba bajo el gran toldo rojo y blanco del circo. La multitud, expectante, llenaba las gradas. Niños reían, devorando bolsas de palomitas de maíz, mientras los malabaristas lanzaban antorchas al aire y los acróbatas desafiaban la gravedad con movimientos imposibles. Todo parecía un sueño encantado, una promesa de maravilla. El aire estaba impregnado de olor a caramelo y aserrín, mezclado con el aroma distintivo de los animales encerrados en jaulas tras bambalinas. Desde lejos, el rugido de un tigre provocó gritos de emoción en los más pequeños. Héctor, el domador de fieras, observaba la escena desde el costado del escenario, ajustando con precisión los detalles de su traje brillante. El público estaba a punto de recibir el espectáculo de su vida. Confiado, alisó su cabello y tomó el látigo de cuero que pendía de su cinturón. La carpa entera se apagó por un instante. Un foco solitario iluminó la entrada principal. El maestro de ceremonias apareció, anunciando con voz potente: «Señoras y señores, niños y niñas, prepárense para presenciar al intrépido Héctor y sus bestias salvajes en una actuación que jamás olvidarán». Los aplausos tronaron mientras Héctor daba su primer paso hacia la arena, el pecho hinchado de orgullo. Héctor entró en la arena abajo, una lluvia de aplausos ensordecedores. Caminaba con la postura de un rey, cada paso resonando sobre el suelo cubierto de aserrín. En su mano, el látigo crujía con autoridad, y en sus ojos brillaba una confianza que desbordaba arrogancia. Tras él, las jaulas rodantes fueron empujadas al centro. Los rugidos de los tigres cautivaban a la multitud, una mezcla de miedo y fascinación. Héctor se giró hacia el público, levantando las manos como un maestro de ceremonias. «Damas y caballeros, les presento a las criaturas más feroces que jamás hayan visto», gritó, mientras los ayudantes abrían las jaulas. 3 tigres. Bengala emergieron, sus cuerpos musculosos y colmillos relucientes bajo las luces. Héctor chasqueó el látigo y los animales, obedientes, tomaron sus posiciones. Con movimientos precisos y un control impecable, los hizo saltar aros de fuego y realizar maniobras impresionantes. Cada vez que un tigre rugía, el público contenía la respiración. Sin embargo, un leve temblor recorrió la mano de Héctor al estallar el látigo una vez más. Un dolor agudo en su abdomen lo hizo estremecerse. Por un instante algo inusual cruzó su mirada. El espectáculo continuó. Pero algo oscuro se gestaba en la arena. Y antes de continuar con esta historia aterradora, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos escalofriantes como este. Ahora, regresemos al circo. Héctor forzó una sonrisa mientras guiaba a los tigres a sus posiciones finales. Su látigo restalló en el aire con menos fuerza de lo habitual, pero el público no lo notó. Aplaudían y vitoreaban mientras el gran domador hacía su última reverencia, rodeado de sus imponentes fieras. Sin embargo, algo no estaba bien. Héctor sentía un calor creciente en su cuerpo, una fiebre que le subía desde las entrañas y le nublaba la visión. El sudor perlaba su frente y su respiración se volvía errática. La luz brillante de los focos le resultaba insoportable, como si le quemara la piel. Los tigres, perceptivos a su incomodidad, comenzaron a inquietarse. Uno de ellos soltó un gruñido bajo, un sonido que resonó como una advertencia. Héctor sintió como su cuerpo le traicionaba. Sus piernas temblaban, y una punzada lacerante en la espalda lo hizo arquearse momentáneamente. La multitud aplaudía, pero entre ellos, Mariana, su esposa, lo miraba con preocupación desde la tercera fila. Algo en su instinto le decía que debía prepararse para lo peor. El espectáculo estaba lejos de haber terminado. Héctor apretó los dientes mientras un dolor indescriptible recorría su columna vertebral. Era como si algo intentara escapar desde 1900 dentro, rompiendo cada hueso, desgarrando cada fibra de su cuerpo. Sus manos temblaban, incapaces de sostener el látigo, que cayó al suelo con un ruido seco. Los tigres, normalmente obedientes, comenzaron a moverse inquietos alrededor de la arena. Sus orejas se aplanaron y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y agresividad. La multitud, inicialmente confusa, empezó a murmurar mientras observaba al domador tambalearse. Mariana, desde su asiento, se levantó instintivamente, sus ojos fijos en el hombre que amaba. Algo en él no estaba bien.
Su postura antes orgullosa ahora se encorvaba, y un sudor frío brillaba en su piel bajo las luces del circo. Héctor trató de hablar, de calmar a los animales, pero su voz salió como un gruñido bajo, animal. Levantó la vista hacia el público, y por un momento, sus ojos reflejaron un destello antinatural, amarillo y penetrante. El maestro de ceremonias intentó intervenir, pero Héctor se llevó las manos al abdomen y cayó de rodillas. Un gemido profundo, casi un rugido, escapó de su garganta. El espectáculo comenzaba a convertirse en una pesadilla. El gemido de Héctor se transformó en un grito desgarrador, un sonido que hizo que el público se estremeciera. Los murmullos de confusión dieron paso a un silencio tenso, roto solo por el gruñido creciente de los tigres y la respiración entrecortada del domador. En el centro de la arena, Héctor cayó al suelo, sus músculos contrayéndose de forma antinatural. Su piel comenzó a tensarse y desgarrarse, dejando entrever algo oscuro y peludo que emergía de su interior. La multitud observaba horrorizada, algunos tapándose la boca, otros paralizados por el miedo. Sus manos, una vez humanas, se alargaron, grotescamente. Las uñas crecieron en garras negras y afiladas que destellaban bajo las luces. El sonido de huesos rompiéndose y reorganizándose llenaba el aire, acompañado de los gritos de pánico de los espectadores más cercanos. Los tigres, en un movimiento instintivo, retrocedieron. Uno de ellos lanzó un rugido desafiante y saltó hacia Héctor, como intentando reclamar el territorio. Pero Héctor, ahora una figura grotesca de mitad hombre y mitad lobo, lo atrapó en el aire con una fuerza sobrehumana. Con un movimiento brutal, arrancó la cabeza del animal, bañando de sangre la arena. Los gritos del público se volvieron ensordecedores. El caos acababa de comenzar. El rugido gutural de Héctor, ahora completamente transformado en una bestia, resonó por toda la carpa. El eco hizo temblar los postes del circo, mientras la sangre del tigre decapitado goteaba de sus fauces deformes. El público, sumido en el pánico, comenzó a levantarse de sus asientos, empujándose en un intento desesperado de escapar. Los ojos de la criatura, amarillos y llenos de una furia primordial, se fijaron en la multitud. Héctor ya no era un hombre, era un depredador guiado por un hambre insaciable. Un salto feroz lo llevó a las primeras filas, donde cayó sobre un hombre que no tuvo tiempo de reaccionar. Un crujido de huesos se mezcló con los gritos desgarradores que llenaron el aire. Mariana gritó su nombre desde la distancia, pero sus palabras no alcanzaron lo que quedaba de su esposo. La criatura se movía con una rapidez inhumana, aplastando cuerpos bajo sus patas gigantes y desgarrando carne con sus garras. La arena del circo se transformó en un campo de masacre, con el acerrín manchado de rojo y los restos de los espectadores dispersos como muñecos rotos. Los niños lloraban, escondiéndose bajo las gradas mientras el monstruo seguía su carnicería, guiado únicamente por el instinto de cazar y devorar. Los gritos llenaban el aire, pero entre ellos, los más desgarradores eran los de los niños. Algunos se refugiaban bajo los bancos, temblando mientras veían cómo el monstruo que una vez fue Héctor arrasaba sin piedad. Un pequeño, de no más de 7 años, miraba horrorizado desde las sombras mientras la bestia arrancaba a su madre de su lado. Héctor, o lo que quedaba de él, volteó hacia el niño. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, y por un instante, el pequeño sintió que su corazón iba a detenerse. Sin embargo, la criatura fue distraída por un nuevo sonido. Un grupo de personas forcejeando con las puertas del circo, intentando escapar. El monstruo saltó con una velocidad aterradora, cayendo sobre ellos. Las puertas de metal crujieron bajo el impacto de su peso. Nadie podía salir. Las salidas estaban bloqueadas y el caos absoluto reinaba. Personas se empujaban, caían unas sobre otras, pisoteándose en su desesperación. Desde su escondite, Mariana observaba con lágrimas en los ojos, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Héctor, murmuró para sí misma, la voz quebrada. Pero sabía que ese no era él. El monstruo rugió nuevamente, lleno de furia. El espectáculo había terminado. Ahora solo quedaba el infierno. La arena, antes escenario de risas y asombro,
se había convertido en un charco de sangre y caos. Cuerpos mutilados yacían esparcidos por el suelo, mezclados con aserrín empapado de rojo. La carpa del circo vibraba, con los gritos de los sobrevivientes y los rugidos de la bestia. Héctor, transformado en una criatura monstruosa, caminaba entre los restos de lo que una vez fue su público. Su pecho se inflaba con cada respiración, aspirando el olor metálico del miedo. En su mente solo quedaba un instinto: cazar, devorar, destruir. En las gradas, un hombre intentó enfrentarlo con un banco improvisado como arma, pero la criatura lo derribó con un zarpazo, dejando solo un rastro de carne destrozada. Nadie podía detenerlo. Los tigres que aún quedaban vivos no osaban desafiar a la nueva bestia alfa que había surgido en la arena. Mariana, escondida tras un poste de la carpa, apretaba con fuerza un pequeño cuchillo que había encontrado entre los escombros. Su mente estaba dividida entre el amor por el hombre que fue Héctor y el terror absoluto hacia la bestia en la que se había convertido. De repente, un rugido aún más aterrador llenó el espacio. La policía había llegado. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, su agudo sonido cortando los rugidos y gritos dentro del circo. Las luces rojas y azules iluminaron las telas del toldo, proyectando sombras grotescas de la carnicería que ocurría en su interior. La policía, armada hasta los dientes, se apresuró a rodear el lugar. «Rodeen la carpa. No dejen que nadie salga», gritó el capitán mientras un grupo de oficiales avanzaba hacia la entrada principal con rifles preparados. En el interior, Héctor se volvió hacia el ruido, sus ojos amarillos brillando como brasas. Su oído hiperdesarrollado detectaba cada pisada, cada latido de corazón que se acercaba. La bestia rugió con furia, marcando el territorio que había conquistado. La policía irrumpió con armas levantadas, apuntando hacia el monstruo que estaba en el centro de la arena. Uno de los oficiales, horrorizado, susurró: «¿Qué demonios es eso?». No hubo tiempo para pensar. La orden llegó: «Disparen». Las balas llovieron sobre Héctor, pero la criatura no retrocedió. Los proyectiles perforaron su carne, pero su cuerpo regenerado parecía inquebrantable. Con un salto, Héctor cayó sobre los policías, derribando a 3 de ellos antes de que pudieran reaccionar. La batalla apenas comenzaba. Los disparos resonaban dentro de la carpa como truenos, pero las balas parecían meras picaduras para la bestia. Héctor avanzaba entre los oficiales con una velocidad y fuerza inhumanas, derribando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Cada zarpazo era letal, cada mordida un final. Los gritos de los policías se mezclaban con los de los pocos sobrevivientes, atrapados en el interior. Algunos oficiales intentaron reagruparse, pero el pánico los desbordaba. Héctor, cubierto de sangre, rugió con una intensidad que hizo vibrar las paredes del circo. Sus ojos brillaban como 2 antorchas, buscando su próxima víctima. Mariana observaba todo desde las sombras, su corazón latiendo desbocado. Sabía que no podía quedarse escondida para siempre. Si no hacía algo, nadie sobreviviría. Entre el caos, uno de los oficiales logró herir a Héctor con un disparo en el hombro, pero esto solo lo enfureció más. Con un salto, el monstruo cayó sobre él, aplastándolo contra el suelo. La sangre salpicó la arena y el hombre desapareció bajo las garras de la criatura. En medio del horror, Mariana vio algo: un rifle abandonado cerca de los restos de un oficial caído. Respirando profundamente, reunió el coraje para acercarse. El enfrentamiento final se aproximaba. Mariana avanzó a tientas entre los cuerpos, el caos y la sangre. Cada paso era una lucha contra su propio miedo, pero sus ojos estaban fijos en el rifle tirado en la arena, a pocos metros de ella. Héctor, o la bestia en la que se había convertido, seguía masacrando a los oficiales. Sus movimientos eran puro instinto, una tormenta de garras y colmillos. Finalmente, Mariana alcanzó el arma. Sus manos temblaban mientras la levantaba. Nunca había tocado un rifle en su vida, pero no tenía opción. Miró hacia el monstruo, aquel ser que alguna vez había sido su esposo, el hombre que amaba. ¿Podría hacerlo? ¿Podría dispararle? Héctor giró su cabeza hacia ella. Sus ojos, brillantes y salvajes, la reconocieron. Por un instante, un destello de humanidad pareció surgir en su mirada. Mariana sostuvo la respiración, esperando.
rogando que pudiera recordar quién era. Pero el monstruo rugió, sus colmillos ensangrentados goteando. En un salto, se lanzó hacia ella. Mariana levantó el rifle, cerrando los ojos mientras sus lágrimas caían. «¡Héctor!», gritó, apretando el gatillo. El disparo resonó como un trueno en la carpa. Cuando abrió los ojos, lo vio caer. Pero algo en ella sabía que esto no había terminado. El cuerpo de Héctor se desplomó sobre la arena con un estruendo sordo. El rugido de la bestia se convirtió en un gemido gutural, casi humano, mientras un charco de sangre se expandía a su alrededor. Mariana, paralizada, dejó caer el rifle de sus manos temblorosas. Sus piernas casi no podían sostenerla, pero dio un paso hacia él, con el corazón dividido entre el alivio y el horror. La criatura se retorcía, su cuerpo deformado convulsionando como si luchara contra sí mismo. Bajo el resplandor tenue de las luces del circo, la carne comenzó a cambiar. El pelo que cubría su piel se retraía lentamente, y las extremidades monstruosas volvían a adoptar una forma humana. Los huesos crujieron, recolocándose, mientras el rostro del monstruo se transformaba en el de Héctor, aunque pálido, ensangrentado y desfigurado. Mariana cayó de rodillas a su lado, lágrimas fluyendo sin control. «Héctor», susurró, tocando su rostro. Él abrió los ojos, débiles y apagados, pero por un momento volvieron a ser los de su esposo. Una débil sonrisa apareció en sus labios. «Lo siento», murmuró con voz ronca. Entonces, el sonido de sirenas volvió a llenar el aire. Los sobrevivientes se acercaban lentamente, pero Mariana sabía que algo aún estaba terriblemente mal. Héctor yacía en la arena, su cuerpo ensangrentado y débil, pero momentáneamente humano. Mariana lo sostuvo entre sus brazos, sintiendo cómo su calor vital se desvanecía. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras acariciaba su rostro. A pesar de todo, no podía dejar de verlo como el hombre que había amado. «Estoy aquí», susurró ella, tratando de calmarlo mientras su respiración se hacía más entrecortada. «No quería lastimar a nadie», dijo Héctor con esfuerzo, sus palabras apenas audibles. Su voz se rompió en un susurro mientras sus ojos comenzaban a cerrarse. El resto de los sobrevivientes observaba desde lejos, demasiado aterrorizados para acercarse. Los oficiales restantes se movían con cautela, sus armas aún apuntando hacia el centro de la arena, sin estar seguros de que todo había terminado. De repente, el cuerpo de Héctor se convulsionó violentamente. Mariana retrocedió aterrorizada, mientras veía cómo sus músculos se tensaban nuevamente, sus uñas creciendo en garras una vez más. Los ojos de Héctor, ahora amarillos y brillantes, se abrieron de golpe. «¡No!», gritó Mariana, pero ya era demasiado tarde. Con un rugido desgarrador, la transformación comenzó de nuevo. La bestia no estaba muerta, solo estaba esperando. El cuerpo de Héctor se arqueó violentamente mientras su humanidad desaparecía de nuevo. Su piel se desgarró como papel mojado, y un pelaje oscuro brotó a través de las heridas abiertas. Los huesos crujían con un sonido aterrador, como ramas secas partiéndose bajo un peso abrumador. La criatura rugió, un sonido profundo que reverberó en cada rincón del circo. Mariana retrocedió, tropezando con la arena ensangrentada. Su mente gritaba que debía huir, pero su corazón la anclaba al suelo. Ese monstruo había sido su esposo, y aún no podía aceptarlo. Los oficiales reaccionaron con rapidez, levantando sus rifles y disparando sin piedad. Las balas impactaron el cuerpo de la bestia, pero no lograron detenerla. Héctor, ahora completamente consumido por su forma lobuna, cargó contra ellos con una fuerza y velocidad imposibles. Uno a uno, los policías cayeron. El rugido del monstruo se mezclaba con los gritos de agonía. Los sobrevivientes intentaron escapar hacia las salidas, pero la bestia los perseguía, dejando un rastro de destrucción y muerte. Desde el suelo, Mariana buscó desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera detenerlo. Su mirada cayó sobre una antorcha encendida cerca de las jaulas de los tigres. La batalla final aún no había terminado. Mariana se arrastró por la arena, su mano extendida hacia la antorcha encendida que descansaba cerca de las jaulas. El calor de la llama lamía el aire mientras el caos continuaba a su alrededor.
El rugido de la bestia y los gritos de los sobrevivientes llenaban la carpa, pero todo lo que importaba para ella era llegar a esa chispa de esperanza. Héctor, completamente transformado en un monstruo, desgarraba a los policías que intentaban detenerlo. Sus colmillos brillaban bajo las luces intermitentes y cada golpe de sus garras era mortal. La sangre cubría su pelaje oscuro, pero no mostraba señales de detenerse. Finalmente, Mariana alcanzó la antorcha. La levantó con manos temblorosas, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Se giró hacia la criatura, que ahora la había visto. Sus ojos amarillos la perforaron, y un gruñido bajo surgió de su garganta. «Héctor, basta», gritó ella, sosteniendo la antorcha frente a sí. La bestia avanzó hacia ella, lenta pero segura, como un depredador acechando a su presa. Mariana supo que no había marcha atrás. Con un grito de desesperación, arrojó la antorcha directamente hacia el monstruo, apuntando al pelaje empapado de sangre. Las llamas se alzaron rápidamente, envolviendo a la criatura en un instante. Las llamas devoraron el cuerpo de Héctor con una velocidad aterradora. El rugido de la bestia se convirtió en un grito desgarrador que resonó por toda la carpa. Su figura, antes imponente, ahora se tambaleaba mientras el fuego consumía su piel y su pelaje. El olor acre de carne quemada llenó el aire, mezclándose con el hedor metálico de la sangre. Mariana retrocedió, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Las lágrimas caían por su rostro, mientras observaba cómo el monstruo, que alguna vez fue su esposo, luchaba contra el dolor insoportable. Pero incluso en medio de las llamas, la criatura intentó avanzar hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de furia y desesperación. Finalmente, Héctor cayó de rodillas. Las llamas envolvieron por completo su cuerpo, y con un último rugido, se desplomó en la arena ensangrentada. Por un momento, todo quedó en silencio. Los sobrevivientes, escondidos en las sombras, observaron con incredulidad mientras las llamas comenzaban a apagarse, dejando solo un cuerpo carbonizado en el centro de la arena. Mariana cayó al suelo, agotada, su mente incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no era el final. El aire estaba cargado de tensión, como si algo aún estuviera por desatarse. El cuerpo calcinado de Héctor yacía inmóvil en la arena, un grotesco recordatorio de la pesadilla que acababa de ocurrir. La carpa del circo estaba en silencio, excepto por los gemidos de los sobrevivientes y el crepitar de las últimas llamas que se extinguían. El aire estaba denso, impregnado del olor a carne quemada y sangre. Mariana permanecía de rodillas, incapaz de apartar la mirada del cadáver. Su mente viajaba entre el amor por el hombre que una vez fue y el horror de la bestia que había destruido todo a su paso. Quería llorar, gritar, pero su cuerpo estaba paralizado. Poco a poco, los sobrevivientes comenzaron a salir de sus escondites, tambaleándose hacia las salidas. Algunos se miraban en silencio, otros lloraban. Nadie hablaba de lo que había ocurrido. Las palabras eran inútiles para describir el horror que habían presenciado. De repente, un sonido rompió el silencio. Un leve movimiento, un crujido proveniente del cuerpo de Héctor. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No», susurró, su voz temblando. El cadáver, aparentemente inerte, emitió un débil gruñido. Un espasmo recorrió sus restos carbonizados, y los ojos de la criatura se abrieron de golpe, brillando con un amarillo aún más intenso que antes. La pesadilla no había terminado. El aire se congeló cuando el cuerpo ennegrecido de Héctor comenzó a moverse. Las llamas que habían consumido su carne no lograron destruir la maldición que lo habitaba. Con cada espasmo, los músculos se tensaban y los huesos crujían, como si una fuerza antinatural lo estuviera reconstruyendo. Los sobrevivientes, que apenas comenzaban a reunir valor para escapar, se detuvieron en seco. Una mezcla de terror y desconcierto inundó sus rostros. Mariana retrocedió lentamente, con los ojos fijos en los restos de su esposo. De repente, Héctor se levantó con un movimiento violento, su cuerpo carbonizado mostrando una nueva capa de piel cubierta de pelo oscuro y brillante que surgía como brotes malignos. Su figura parecía más grande, más imponente que antes.
Los ojos amarillos brillaban con una furia indescriptible, un abismo de hambre y odio. Con un rugido que estremeció los cimientos del circo, Héctor lanzó un golpe que destrozó una de las columnas de madera que sostenían el toldo. La carpa comenzó a tambalearse mientras los sobrevivientes gritaban y corrían en todas direcciones. Mariana, paralizada por el horror, supo que este nuevo renacer era más feroz, más incontrolable. La lucha aún no había terminado, y ahora el monstruo era imparable. La carpa del circo comenzó a colapsar, los postes tambaleándose bajo el peso de la lona destrozada. El rugido de la bestia resonaba como un trueno, haciendo eco en las paredes ahora cubiertas de sombras danzantes. Héctor, más imponente y letal que nunca, avanzaba entre el caos, derribando todo a su paso. Los pocos sobrevivientes que aún permanecían dentro corrían desesperados, tropezando entre los escombros y cuerpos mutilados. Cada paso de la criatura retumbaba en la arena, un recordatorio de que no había escapatoria. Sus garras cortaban el aire, desgarrando los últimos vestigios de resistencia. Mariana se levantó con dificultad, su cuerpo temblando tanto por el miedo como por el agotamiento. Su mirada buscó desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera detener a la bestia. A lo lejos, vio un tanque de combustible usado para alimentar las antorchas del espectáculo. La idea la golpeó como un rayo. Corrió hacia el tanque, esquivando cuerpos y estructuras caídas. A cada paso podía sentir la mirada de Héctor fija en ella, un depredador acechando a su presa. Cuando llegó, buscó desesperadamente una forma de abrirlo. Héctor rugió y comenzó a correr hacia ella, cada movimiento más rápido, más feroz. Mariana sabía que solo tenía una oportunidad. Mariana luchaba contra el tiempo. Sus dedos, temblorosos y ensangrentados, intentaban abrir la válvula del tanque de combustible. El rugido de Héctor se hacía más fuerte, cada vez más cerca, como un trueno que anunciaba el fin. El tanque finalmente cedió, y un chorro de líquido comenzó a derramarse sobre la arena ensangrentada. La bestia, con los ojos fijos en ella, cargó con una velocidad aterradora. Mariana retrocedió, buscando desesperadamente una chispa. Sus ojos se posaron en una antorcha caída, aún encendida, a unos metros de distancia. «Por favor, que funcione», murmuró mientras corría hacia la antorcha. Héctor saltó, su enorme cuerpo cubriendo la distancia en un instante. Mariana se lanzó al suelo, rodando justo a tiempo para esquivar las garras que cortaron el aire. La criatura rugió, girando para atacarla de nuevo, pero Mariana ya sostenía la antorcha. «¡Héctor, detente!», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero la bestia no respondió. Ya no quedaba nada humano en él. Con un grito de desesperación, Mariana lanzó la antorcha hacia el combustible derramado. El fuego se encendió al instante, una explosión de llamas que envolvió la arena, el tanque y a Héctor. La criatura rugió, un sonido de furia y agonía que sacudió todo a su alrededor. El fuego se alzó como una bestia propia, devorando la arena y todo lo que encontraba a su paso. Héctor, atrapado en el centro de la explosión, rugía mientras las llamas lamían su piel y su pelaje. Sus movimientos se volvieron erráticos, una mezcla de furia y desesperación mientras intentaba escapar del infierno que lo consumía. Mariana se arrojó al suelo, cubriéndose con los brazos mientras el calor abrasador llenaba el aire. Los sobrevivientes restantes huyeron en desbandada, algunos gritando, otros en silencio, sus mentes ya fracturadas por el horror que habían presenciado. La estructura del circo comenzó a ceder. Los postes crujían y caían, y la lona se incendió rápidamente, transformando el lugar en una trampa mortal. Desde su posición, Mariana miró cómo Héctor, envuelto en llamas, daba sus últimos pasos hacia ella. Su cuerpo ya no era más que una sombra deformada, un esqueleto envuelto en fuego. Por un instante, sus ojos brillaron con algo diferente. No era furia, ni hambre, sino tristeza. El monstruo extendió una garra hacia ella, pero cayó al suelo antes de alcanzarla. Con un último rugido, su cuerpo quedó inmóvil, consumido por las llamas. Mariana cerró los ojos, las lágrimas mezclándose con el sudor en su rostro. Todo había terminado, o eso pensaba. El rugido de las llamas comenzó a apagarse mientras el fuego devoraba lo que quedaba del circo. Mariana permanecía en el suelo, incapaz de moverse,
observando cómo las llamas consumían el cuerpo inmóvil de Héctor. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no podía llorar más. El peso del horror, del amor perdido, la aplastaba como una losa. El circo, una vez lleno de vida, se había reducido a un cementerio humeante. Los pocos sobrevivientes que lograron escapar miraban desde la distancia, sus rostros vacíos, incapaces de procesar lo que habían presenciado. Ninguno se atrevía a acercarse. Mariana se levantó con dificultad, sus piernas tambaleándose mientras avanzaba hacia los restos de lo que una vez fue su esposo. Entre el humo y las cenizas, encontró un objeto que reconoció de inmediato, el anillo de bodas de Héctor, ennegrecido pero intacto. Lo tomó entre sus dedos temblorosos y lo apretó contra su pecho, como si con eso pudiera mantener viva una parte de él. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el crujido ocasional de la madera que seguía ardiendo. Mariana sabía que este no era solo el fin de Héctor. Era el fin de todo lo que habían construido juntos. Sin embargo, una sombra en las cenizas hizo que su corazón se detuviera. Algo se movía. Mariana retrocedió instintivamente, el anillo aún apretado en 1900 su mano. Sus ojos se clavaron en el punto donde las cenizas parecían cobrar vida. Un leve movimiento, casi imperceptible, rompía el silencio sepulcral que había inundado el circo destruido. La silueta ennegrecida y deforme, lo que quedaba del cuerpo de Héctor, se alzó lentamente entre el humo. Sus extremidades se movían de manera antinatural, como si algo invisible tirara de ellas. El crujido de huesos y carne quemada llenó el aire, un sonido que hizo que Mariana sintiera un escalofrío recorrer todo su cuerpo. «Esto no puede estar pasando», susurró con la voz quebrada. La criatura, o lo que quedaba de ella, giró su cabeza hacia Mariana. Sus ojos, antes llenos de furia y hambre, ahora eran pozos vacíos, pero una luz amarilla titilaba en lo profundo, como una llama que se negaba a extinguirse. Mariana dio un paso atrás, pero la criatura avanzó hacia ella, lenta pero segura, dejando tras de sí un rastro de cenizas. Parecía menos poderosa, más frágil, pero no menos aterradora. Con cada paso que daba, el aire se volvía más pesado, como si la maldición que lo atormentaba aún estuviera viva, buscando un nuevo anfitrión. Mariana retrocedió, sintiendo cómo su espalda chocaba contra los restos de una jaula caída. El cuerpo ennegrecido de Héctor avanzaba hacia ella, cada paso acompañado de un sonido grotesco, como si la carne quemada y los huesos rotos se movieran contra natura. Su figura parecía más espectro que criatura, una abominación sostenida por pura voluntad. «Héctor, por favor», gritó Mariana, su voz quebrada por el terror y la desesperación. La criatura se detuvo, inclinando la cabeza como si estuviera tratando de comprenderla. Por un momento, hubo un silencio opresivo, pero entonces un gruñido bajo resonó en su garganta, y de sus labios carbonizados salió una voz rasposa, apenas un susurro. «No soy Héctor». Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La maldición que había consumido a su esposo parecía haber tomado una nueva forma, algo más antiguo, más malévolo. Un escalofrío recorrió su columna mientras la criatura extendía una mano hacia ella. De repente, un dolor lacerante recorrió su brazo. Mariana miró horrorizada como una pequeña marca, similar a una mordida, aparecía en su piel, ardiente como brasas recién encendidas. El monstruo sonrió, una mueca grotesca. «Es tu turno», murmuró, antes de desmoronarse en un montón de cenizas ante sus ojos. Mariana cayó de rodillas, sintiendo cómo la oscuridad empezaba a germinar en su interior. Mariana se quedó inmóvil, su respiración pesada y errática. Miró la marca en su brazo, una cicatriz recién formada que ardía como si el fuego aún viviera en su interior. Quiso gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El peso de la maldición que había consumido a Héctor ahora comenzaba a germinar en ella. El aire a su alrededor parecía volverse más denso. Sus sentidos comenzaron a intensificarse de manera aterradora. Podía oler la sangre seca en la arena, escuchar los débiles gemidos de los sobrevivientes que se alejaban, sentir el calor residual de las llamas que aún lamían los restos del circo. Su visión se volvió más nítida.
Cada detalle era demasiado claro, demasiado crudo. No, no puede ser, murmuró, apretando su brazo como si pudiera arrancar la maldición de su carne. A lo lejos, las sirenas de la policía se desvanecían, llevándose consigo la esperanza de ayuda. Mariana estaba sola, rodeada por el eco de su propia respiración y el creciente ritmo de su corazón. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Sus uñas comenzaron a alargarse y un dolor indescriptible surgió en su espalda, como si algo bajo su piel buscara liberarse. Sabía lo que estaba ocurriendo. La maldición no había muerto con Héctor. Había encontrado un nuevo hogar. Mariana cayó al suelo, su cuerpo sacudido por espasmos violentos. El dolor era insoportable, como si cada fibra de su ser estuviera siendo desgarrada desde el interior. Gritó, pero el sonido que emergió de su garganta no era humano. Era un aullido gutural, profundo, cargado de agonía y furia. La marca en su brazo ardía como fuego líquido, extendiéndose con rapidez. Podía sentir cómo sus músculos se contraían y crecían, cómo sus huesos se fracturaban y se reformaban, en ángulos imposibles. Cada transformación era una tortura, pero también traía consigo una sensación de poder primitivo, una fuerza incontrolable que la aterrorizaba. Mariana se aferró al suelo, clavando sus uñas, ahora garras afiladas, en la arena. Sus ojos, que alguna vez reflejaban miedo, comenzaron a brillar con un intenso amarillo que cortaba la oscuridad. Su mente se debatía entre dos fuerzas: su humanidad, que luchaba desesperadamente por aferrarse, y la bestia, que reclamaba el control. Cuando finalmente se levantó, ya no era la misma. Su figura estaba cubierta de un pelaje oscuro. Sus dientes se habían alargado en colmillos, y su respiración era profunda y animal. Miró a su alrededor, inhalando el olor de la sangre y el miedo. La maldición había tomado su lugar. La caza apenas comenzaba. Mariana, ahora transformada en una criatura de pesadilla, permanecía inmóvil en el centro de la arena. Sus garras se flexionaban con instinto propio, y sus colmillos, afilados como cuchillas, brillaban bajo la luz vacilante de las llamas moribundas. Podía oír todo: el latido de los corazones lejanos, el crujido de los restos de la carpa, y algo más. Un eco profundo dentro de sí misma, un rugido que pedía sangre. Los pocos sobrevivientes que aún permanecían cerca intentaban moverse, sigilosamente hacia las salidas, con la esperanza de que la criatura no los notara. Pero para Mariana, ahora todo era diferente. Los sonidos, los olores, incluso las emociones flotaban en el aire como señales luminosas. Los podía sentir: su miedo, su desesperación, y la bestia dentro de ella los deseaba. De repente un hombre tropezó con un pedazo de madera rota, el sonido reverberando como un disparo en los oídos hiperdesarrollados de Mariana. Sus ojos amarillos se clavaron en él, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Antes de que pudiera reaccionar, Mariana saltó con una velocidad sobrehumana, aterrizando frente a él. El hombre gritó, pero su voz fue cortada cuando las garras de Mariana lo alcanzaron. La arena volvió a teñirse de rojo. La caza no había terminado. Apenas comenzaba. La arena, ya empapada en sangre, volvió a teñirse con el rastro de la primera víctima de Mariana. Sus garras perforaron al hombre con una facilidad escalofriante, mientras su mente luchaba por entender lo que estaba haciendo. Pero la bestia dentro de ella era más fuerte. Cada latido de su corazón amplificaba el hambre que la consumía. El resto de los sobrevivientes gritó al unísono, y el caos volvió a apoderarse de la carpa. Mariana, guiada por su instinto depredador, giró la cabeza hacia ellos. El miedo que emanaba de sus cuerpos era intoxicante, un perfume que la atraía como una fuerza magnética. Con un rugido gutural, se lanzó hacia los que intentaban escapar. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a otro hombre, atrapándolo con sus garras y arrastrándolo hacia la arena. Su grito fue breve, interrumpido por el sonido de carne rasgándose. Mariana no se detuvo. Cada movimiento era más rápido, más brutal. Desde las sombras, una mujer observaba, paralizada por el terror. Mariana giró hacia ella, sus ojos brillando con hambre. La mujer intentó correr, pero tropezó. Mariana se detuvo por un momento, su mirada fija. Algo en su interior luchaba por emerger, un débil eco de humanidad que rogaba por detenerse.
Pero la bestia rugió más fuerte. El festín continuaría. La mujer tropezó, cayendo al suelo entre lágrimas y gritos. Su rostro estaba marcado por el pánico, sus ojos fijos en la criatura que una vez fue Mariana. La bestia avanzó lentamente hacia ella, cada paso resonando con un peso ominoso. La mujer retrocedió, pero la arena ensangrentada parecía atraparla, como si el horror del lugar no le permitiera escapar. Mariana, cubierta de sangre, inclinó la cabeza, observando a su presa con una mezcla de curiosidad animal y algo más profundo. Durante un instante, sus ojos brillaron con una chispa de humanidad. Dentro de ella, una batalla silenciosa se libraba. «No soy esto», susurró una voz en su mente, débil, ahogada por los rugidos de la bestia. Pero el hambre, la furia y la maldición eran demasiado fuertes. Con un rugido aterrador, Mariana saltó hacia la mujer. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. En el último momento, sus garras se detuvieron a centímetros de la presa. Sus ojos se llenaron de confusión y dolor. La mujer aprovechó la vacilación y corrió hacia la salida, gritando. Mariana se quedó en la arena, temblando, sintiendo que algo dentro de ella estaba cambiando, pero no sabía si era para bien o para mal. Entonces, un ruido en la distancia capturó su atención. Un aullido profundo que resonó en la noche. No estaba sola. El aullido resonó como una llamada ancestral, profunda y vibrante. Mariana levantó la cabeza hacia la noche que se abría, sobre los restos del circo. La luna llena brillaba intensamente, bañando el caos en un resplandor plateado que parecía alimentar la bestia dentro de ella. Por un instante todo pareció detenerse. Su respiración era pesada, irregular. La sangre goteaba de sus garras mientras sus sentidos captaban algo más allá del lugar. A lo lejos, otros aullidos respondieron al primero, una sinfonía que hacía eco en las montañas y bosques cercanos. Mariana sintió una conexión inmediata, una fuerza invisible que la atraía hacia esa dirección. Dentro de ella, la humanidad aún luchaba por aferrarse. Recordó el rostro de Héctor, sus risas, los momentos felices que compartieron. Pero esas memorias comenzaban a desvanecerse, arrastradas por el hambre y la furia que ahora dominaban su ser. Mariana dio un paso hacia el exterior del circo, dejando atrás las ruinas de su antigua vida. Las sombras de los árboles parecían extenderse para recibirla, para darle la bienvenida al mundo al que ahora pertenecía. Antes de desaparecer en la oscuridad, lanzó un aullido que se unió al coro distante. Sabía que nunca volvería. La Nirach maldición la había reclamado por completo, y con ella un nuevo ciclo de terror estaba a punto de comenzar.